El ruido matinal de Bogotá entraba por la ventana entreabierta de la redacción de la revista Estilo. Camila Valencia Rojas releía por tercera vez la lista de preguntas para la próxima entrevista y golpeaba nerviosamente el escritorio con el lápiz. Su escritorio estaba lleno de revistas de papel satinado, entre las que se perdía una taza de café frío a medio beber. Un nuevo mensaje del editor parpadeaba en la pantalla del ordenador, pero eso no era lo importante ahora. Javier Escobar, la estrella emergente del cine colombiano, debía presentarse dentro de 15 minutos. Camila se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y volvió a comprobar la grabadora. Era su primer trabajo serio en 3 meses y no podía permitirse equivocarse. La revista estaba preparando un número especial sobre la nueva película de Escobar, que ya se anunciaba como el gran acontecimiento cinematográfico del año. «Camila, tienes visita», sonó la voz de la secretaria de Marta desde el contestador. Su corazón latió con más frecuencia. Camila se miró rápidamente en el pequeño espejo que siempre llevaba en el bolso. El vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura y los pendientes de perlas que su marido le había regalado por su último cumpleaños le daban un aspecto elegante. Javier Escobar apareció en la puerta, un hombre alto con una mirada perspicaz en sus ojos marrones y canas apenas visibles en las sienes, que no hacían sino aumentar su encanto. Vestía un traje de lino claro que combinaba perfectamente con la sofocante mañana bogotana. «Buenos días, señora Valencia», dijo con la misma sonrisa que volvía locas a millones de admiradoras. «Buenos días, señor Escobar. Por favor, tome asiento». Camila señaló la silla frente a su escritorio. Comenzó la entrevista. Camila sintió que la emoción inicial iba desapareciendo poco a poco. Adoraba su trabajo por esos momentos, la oportunidad de mirar dentro del alma de las personas, de conocer sus historias, de comprender lo que las motivaba. Escobar demostró ser un gran conversador. Habló de su trayectoria en el cine, de los retos de rodar una nueva película y de trabajar con un director famoso. «¿Cuál crees que es el principal secreto del éxito?», preguntó Camila cuando la entrevista tocaba a su fin. Escobar vaciló, tamborileando con los dedos en el brazo de su silla. «Sabe, señora Valencia, creo que el éxito es cuando uno vuelve a casa y se siente feliz. Todo lo demás es mera decoración». Camila sonrió y apagó la grabadora. Sabía de qué hablaba el actor. Ella misma volvía todas las noches al acogedor piso de Eduardo y ella en el barrio de Chapinero con la misma sensación. Su marido solía llegar más tarde, el trabajo policial requería mucho tiempo, pero sus veladas siempre estaban llenas de calidez y comodidad. Cuando Escobar se marchó, Camila se puso a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado, las palabras se convertían en frases, las frases en párrafos. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que estaba oscureciendo fuera de la ventana. Solo cuando su teléfono vibró con el mensaje de Eduardo, miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. «¿Se te hace tarde esta noche, amor?», escribió su marido. «A punto de volver a casa. ¿Compras algo por el camino?». «Ya he hecho la cena. Llega pronto». Camila sonrió. Eduardo no cocinaba a menudo, pero cuando lo hacía, siempre resultaba algo especial. Guardó rápidamente el archivo de la entrevista, apagó el ordenador y empezó a hacer las maletas. La tarde bogotana la recibió con su frescor habitual. Camila cogió un taxi, no quería perder tiempo en el transporte público esta noche. Apoyó la frente en el frío cristal, viendo pasar las luces de la ciudad. Había sido un buen día, y la entrevista había salido exactamente como ella había imaginado. Su piso estaba en la 6ª planta. Cuando Eduardo y ella lo compraron, hacía 3 años, Camila se había enamorado de las ventanas panorámicas del salón que daban a la ciudad. Ahora, mientras subía en el ascensor, sentía una agradable anticipación del hogar. Nada más abrir la puerta, sintió el aroma de las especias. Eduardo estaba preparando su especialidad, la bandeja paisa,
Sonaba música tranquila en la cocina y él estaba de pie junto a los fogones con su delantal favorito, con la inscripción «El mejor chef de Bogotá». «Mmm, eso huele delicioso». Camila abrazó a su marido por detrás, metiendo la nariz entre sus omóplatos. «¿Cómo estuvo la entrevista?», preguntó revolviendo algo en la olla. «Maravillosa. Escobar resultó ser un entrevistado muy interesante. Creo que va a ser un gran artículo». Cenaron a la luz de las velas comentando los acontecimientos del día. Eduardo hablaba del complejo caso en el que estaba trabajando. Camila compartía sus impresiones sobre la entrevista. En esos momentos sentía con especial intensidad lo afortunada que era. Un trabajo que le encantaba, un marido cariñoso, un hogar acogedor. Después de cenar, se instalaron en el salón. Eduardo encendió la televisión donde pasaban alguna película antigua y Camila se sentó junto al portátil para terminar el borrador de un artículo. Le encantaban las tardes así, en las que cada uno hacía sus cosas, pero ellos estaban juntos. Cerca de medianoche, Eduardo empezó a dormirse en su silla. Camila cerró el portátil. El artículo podría estar terminado mañana. «¿Nos vamos a la cama?», sacudió ligeramente a su marido por el hombro. «Sí, ha sido un día muy largo». Se estiró y apagó la televisión. Mientras se dormía, Camila pensó en las palabras de Escobar sobre el éxito y la felicidad. Se sentía exitosa, no porque entrevistara a famosos, sino porque cada noche volvía a un lugar donde la acogían y la querían. Aún quedaba mucho trabajo por hacer en el artículo, pero eso no parecía importante ahora. Lo único importante era el cálido aliento de su marido durmiendo a su lado y el silencioso ruido de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. El pequeño café, La Rosa, en el casco antiguo de Bogotá, siempre había sido el lugar favorito de Camila para reunirse con sus amigas. Todos los miércoles se reunían allí después del trabajo para compartir noticias y discutir sus problemas. Hoy Camila fue la primera en llegar. Eligió su mesa habitual junto a la ventana, pidió una taza de té de hierbas y se puso a mirar a los transeúntes por la ventana, observando los últimos rayos del sol que coloreaban los viejos edificios en tonos dorados. María Elena llegó a las 6 en punto, impecablemente vestida como siempre, a pesar de su larga jornada en el bufete. Sofía la siguió unos minutos más tarde, terminando de hablar por teléfono. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, al parecer había vuelto corriendo del trabajo a la ciudad. «Chicas, no tenéis ni idea de lo que ha pasado», soltó Sofía antes incluso de sentarse. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado y en sus ojos se leía una evidente preocupación. «¿Qué pasa?». Camila se acercó, haciéndole sitio a su amiga. «¿Te acuerdas de Laura, de contabilidad? Resulta que su marido lleva 6 meses viéndose con una chica del gimnasio», se apresuró a decir Sofía, gesticulando enérgicamente. Se enteró por casualidad. Vio los mensajes en su teléfono cuando él se estaba duchando. María Elena negó con la cabeza. «Por desgracia, ya no es raro. En mi despacho, 1 de cada 2 divorcios es precisamente por infidelidad». Camila escuchó a sus amigas en silencio, revolviendo el té frío con la cuchara. Nunca le habían gustado este tipo de conversaciones. Le parecía mal hablar de los problemas de los demás. Pero hoy algo en las palabras de sus amigas la hizo recelar. «¿Cómo supo que algo andaba mal?», preguntó Camila sorprendida. Sofía tomó un sorbo del café que acababa de traer el camarero. Dijo que empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, que siempre había algún asunto urgente. Empezó a esconder su teléfono, cambió su contraseña. Pero antes eran transparentes, sin secretos. María Elena sonrió con tristeza. «Es una historia clásica. Mi ex también empezó así. Primero fueron algunas reuniones importantes, luego viajes de negocios. Y luego lo vi con otra en un restaurante al otro lado de la ciudad». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Últimamente, Eduardo también se quedaba hasta tarde en el trabajo.
Hacía 15 días que había cambiado la contraseña de su teléfono, explicando que se debía a los nuevos requisitos de seguridad del cuerpo de policía, y esas extrañas llamadas durante las cuales había salido al balcón. No, no, se reprendió mentalmente. Eduardo no es así. Tiene un trabajo muy duro, mucha responsabilidad. Camila, ¿por qué estás tan callada? Sofía le puso una mano en el hombro. ¿Está todo bien? Sí, por supuesto. Camila sonrió tensa. Solo un poco cansada. El artículo tiene que estar terminado para mañana en la mañana. ¿Cómo fue la entrevista con Escobar? María Elena cambió hábilmente de tema al notar la atención de su amiga. Camila la miró agradecida y comenzó a relatar su encuentro con el actor. Pero en algún rincón de su mente seguían rondando pensamientos inquietantes. Recordó que hacía una semana Eduardo había borrado su historial de llamadas por primera vez en su matrimonio. Sí hizo, según le explicó. Recordó el perfume femenino desconocido que una vez había cogido de su camisa. Entonces él le dijo que era el nuevo ambientador del despacho del jefe. Mientras tanto, la conversación en la mesa giró en torno a la nueva colección de la tienda de enfrente de la redacción. Sofía estaba entusiasmada con el vestido que había visto para la próxima fiesta de empresa, pero Camila no podía concentrarse en la conversación. Era como si en su cabeza se hubiera encendido un contador de rarezas en el comportamiento de su marido en los últimos meses. Cuando empezaron a marcharse, el cielo ya se había teñido de un intenso color crepuscular. Camila se despidió de sus amigos con un abrazo y cogió un taxi. De camino a casa, repitió en su cabeza la conversación de hoy. El deseo de ver a su marido lo antes posible luchaba con el miedo irracional de enterarse de algo que pudiera arruinar su feliz vida. Eduardo no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota, llamada urgente, no le esperes para cenar. Besos. Camila releyó el breve mensaje varias veces, intentando captar algo inusual en él. Antes siempre llamaba si se le hacía tarde. ¿Cuándo había cambiado eso? Recalentó mecánicamente la cena, pero no pudo tragar ni un bocado. Encendió la televisión. Su programa favorito no le gustaba. Cogió el portátil e intentó concentrarse en el artículo, pero las palabras no formaban frases. En algún momento, Camila se sorprendió a sí misma sentada en la oscuridad, mirando la ciudad nocturna por la ventana. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. «Llego tarde, no te preocupes». Camila empezó a escribir «¿Dónde estás?», pero lo borró. Luego escribió «¿Va todo bien?», pero volvió a borrarlo. Finalmente solo contestó «Bien, cuídate». Se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Sofía sobre Laura y su marido, la sonrisa triste de María Elena al hablar de su ex, todo daba vueltas en su cabeza. Camila recordó cómo había conocido a Eduardo hacía 5 años, en un acto benéfico en el que había entrevistado a los organizadores. En aquel momento, él se encargaba de la seguridad. Recordó su primera cita, la proposición de matrimonio en el tejado de su futuro piso, la feliz boda. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Camila oyó a su marido entrar tranquilamente en el cuarto de baño y abrir el grifo. Estuvo a punto de levantarse y hablar con él, preguntarle por su trabajo, por lo que le había entretenido tanto tiempo. Pero algo la detuvo. Siguió tumbada, haciéndose la dormida, cuando Eduardo se tumbó cuidadosamente a su lado. Olía a colonia fresca, las 2 de la mañana. La mañana empezó con una llamada. Camila abrió los ojos con dificultad y cogió el teléfono que vibraba. El nombre de Ricardo Montoya apareció en la pantalla. El reloj marcaba las 7 de la mañana, una hora inusualmente temprana para una llamada de un supervisor. «Buenos días, Camila». La voz de Ricardo sonaba desacostumbradamente tensa. «Disculpa que te llame tan temprano, pero hay un asunto urgente. Te espero en la oficina dentro de una hora». Camila se sentó en la cama, el sueño levantándose como una mano.
En 5 años de trabajo en la revista, Ricardo nunca la había llamado tan temprano. Eduardo se removió a su lado. «¿Quién ha llamado?», murmuró somnoliento. «Ricardo, algo urgente, tengo que ir a la redacción». Camila ya se dirigía al baño. La ducha caliente le devolvió un poco el orden a sus pensamientos. Camila realizó mecánicamente los rituales habituales de la mañana: crema, maquillaje, peinado. Su mente daba vueltas a los pensamientos de ayer, mezclados con la ansiedad por la próxima reunión. Había elegido un traje pantalón de color marfil, siempre le daba confianza. Eduardo ya estaba preparando café en la cocina. El olor de los granos recién molidos le hizo rugir el estómago. Camila recordó que apenas había cenado anoche. «Tómate un café por lo menos», le tendió una taza a su marido. Su preocupación le resultaba tan familiar, tan nativa. ¿Cómo había podido pensar mal de él ayer? La redacción estaba inusualmente vacía. La mayoría del personal llegaba a las 9. El despacho de Ricardo estaba al final del pasillo. Camila llamó y al oír «pase», abrió la puerta. Ricardo estaba sentado ante su enorme escritorio, repleto de papeles. Parecía cansado, como si hubiera pasado la noche en vela. Su camisa, normalmente perfectamente planchada, estaba un poco arrugada y la corbata a un lado. «Siéntate, Camila», le indicó a la silla de enfrente. «Tenemos una conversación importante». Camila se hundió en la silla, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Milán, París, Londres». Ricardo le puso delante un folleto brillante. 2 semanas, todos los desfiles importantes, entrevistas exclusivas con diseñadores. Necesitamos mucho material para el número especial. Camila se quedó mirando el folleto incomprensiblemente. La Semana Europea de la Moda empezaba en 3 días. Normalmente, los preparativos de esos viajes se hacían con meses de antelación. Pero, ¿por qué tan de repente? ¿No iba a ir Lucía? Ricardo se frotó el puente de la nariz. «Lucía se rompió una pierna anoche. Tuvo una mala caída en las escaleras. Tú eres el único que puede sustituirla». «Ricardo, yo no puedo. Ahora no», Camila negó con la cabeza. «Tengo un artículo sobre Escobar, otro sobre diseñadores locales». Marta terminará el artículo, estaba en la misma entrevista. «Y los diseñadores locales esperarán». La voz de Ricardo se endureció. «Camila, esto no es una petición. O te vas o puedes buscar otro trabajo». Camila se puso rígida. En todos sus años de trabajo, nunca había oído a su jefe decir tales palabras. Ricardo siempre había sido un supervisor comprensivo, casi paternal. «Necesito pensar, consultar con mi marido». Se levantó, sintiendo que le flaqueaban las piernas. «Te veré esta noche, Camila. No puedo esperar más». Todo el día pasó como un borrón. Camila intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próximo viaje de negocios. Llamó a Eduardo a la hora de comer, pero no lo cogió. Solo escribió un mensaje: «Reunión, hablamos esta noche». Llegó a casa antes de lo habitual. Eduardo ya estaba allí, lo que la sorprendió. Normalmente se quedaba hasta tarde en el trabajo. «¿Qué tal la reunión con Ricardo?», le preguntó, ayudándola a quitarse el abrigo. Camila le contó la oferta de su jefe. Eduardo escuchó atentamente sin interrumpir. «Creo que deberías ir», dijo tras una pausa. «Es una gran oportunidad. Pero 2 semanas no es un buen momento». Camila se sentó en el sofá rodeándose con los brazos. «Y todo esto es tan repentino. ¿Por qué no lo mejor?». Eduardo se sentó a su lado. «Tengo mucho trabajo en este momento, no te veo mucho de todos modos, y esta es una oportunidad para tu carrera». Su tono tranquilo y juicioso de alguna manera solo aumentó su ansiedad. Él siempre se había entristecido cuando ella se marchaba, aunque fuera por un par de días. Por la noche, Ricardo volvió a llamar. Su voz sonaba extraña, casi suplicante.
Camila, necesito tu respuesta. Necesito comprar los billetes hoy. Ricardo, no entiendo por qué tanta prisa. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor. Habló rápido, nervioso. Y porque es una orden de arriba. No puedo discutirlo. Algo en su voz hizo recelar a Camila. Nunca había oído a Ricardo hablar de órdenes de arriba. Siempre se había enorgullecido de la independencia de su publicación. Necesito un poco más de tiempo, dijo. Tienes una hora. Luego llamaré a Recursos Humanos. Camila colgó el teléfono y miró a su marido. Eduardo estaba sentado en su silla, fingiendo leer las noticias en su tableta, pero ella podía percibir su tensión. ¿Qué hago?, le preguntó. Vete, levantó la vista de la tableta. Siempre has querido ir a la Semana de la Moda Europea, ¿verdad? Sí, quería, pero no así. No con esta extraña prisa, no con estas incomprensibles amenazas del habitualmente amable Ricardo, no ahora que algo había cambiado sutilmente en su relación con Eduardo. El teléfono volvió a sonar. Ricardo. Camila, lo siento, le temblaba la voz. Necesito saberlo ahora. Miró a su marido, que apartaba la mirada como si la hubiera desviado a propósito, a las fotos familiares de las paredes, a la taza de café sin terminar sobre la mesa. De repente todo parecía tan frágil, tan poco fiable. Vale, oyó su voz como si viniera de fuera. Iré. Ricardo exhaló con evidente alivio. Estupendo. Nos vemos en la oficina mañana por la mañana. Haremos el papeleo. El resto de la tarde transcurrió en un ajetreo de equipaje. Eduardo la ayudó a elegir sus cosas, aconsejándola sobre lo que debía llevarse. Estaba inusualmente animado, bromeaba mucho, le contaba de su único viaje a Europa cuando era joven. Camila metió mecánicamente las cosas en la maleta, tratando de reprimir una creciente sensación de ansiedad. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Eduardo dormía plácidamente a su lado, y ella miraba el techo, tratando de descifrar qué la inquietaba tanto. ¿El extraño comportamiento de Ricardo? ¿Lo repentino del viaje? ¿O la reacción excesivamente tranquila de su marido? Antes de caer en un sueño intranquilo, pensó que tal vez este viaje era justo lo que necesitaban. Un pequeño respiro, la oportunidad de echarse de menos, de recordar lo que era esperar para verse. Quizá entonces las cosas volverían a ser como antes. Lo que ella no sabía era que esa sería la última noche que pasaría en su cama compartida. El aeropuerto internacional. El Dorado zumbaba con el ajetreo familiar de primera hora de la mañana. Camila estaba en el mostrador de facturación, agarrando con fuerza el asa de su maleta. Eduardo había insistido en llevarla personalmente al aeropuerto, aunque ella solía tomar un taxi. Ahora él estaba a su lado, sosteniendo su bolso mientras ella buscaba su pasaporte entre los papeles. Su billete, señora Valencia. La chica del mostrador le tendió la tarjeta de embarque. Puede poner su equipaje en la cinta. La maleta pesaba un poco más de lo normal, pero la empleada del aeropuerto fingió no notar el medio kilo extra. Camila exhaló un suspiro de alivio. Le había preocupado hasta el último momento tener que sacar algo de sus pertenencias cuidadosamente empaquetadas. Todavía tienes una hora antes de embarcar. Eduardo miró su reloj. ¿Qué tal un café? La pequeña cafetería del primer piso estaba casi vacía. Tomaron una mesa junto a la ventana que daba a la pista. Camila vio despegar uno a uno los enormes aviones que llevaban a sus pasajeros a distintas partes del mundo. ¿Emocionada? Eduardo le cubrió la mano con la suya. Un poco, intentó sonreír ella. Todo ha pasado muy rápido. Todo va a salir bien, le apretó los dedos. Tu sueño es irse a la Semana de la Moda Europea. Camila asintió, sorbiendo su café caliente. De hecho, había imaginado este viaje tantas veces. Los desfiles, las entrevistas, los encuentros con diseñadores famosos. ¿Por qué ahora todo le parecía tan mal? Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Están todos los documentos en regla.
No te olvides de la bolsa que te dije. Ya debería estar en la taquilla. Sí, la bolsa. Ricardo le había entregado ayer el recibo de la consigna, diciendo que contenía material extra para el trabajo y regalos para los socios europeos de la revista. Así será más fácil para el equipaje, le explicó, evitando cuidadosamente su mirada. Tengo que recoger el material de trabajo. Camila se levantó de la mesa. ¿Me esperas aquí? Claro. Eduardo sonrió, pero algo en sus ojos la hizo desconfiar. No sabía qué. En la sala de equipajes la esperaba una pequeña maleta de viaje, lisa, azul oscura, sin marcas. Bastante ligera, probablemente solo llevaba documentos y recuerdos. Camila se la colgó del hombro, intentando no pensar en el extraño comportamiento de Ricardo cuando hablaba de ella. Anunciaron el comienzo del embarque de su vuelo. En la puerta de control de pasaportes, Eduardo la abrazó con fuerza. Llámame cuando llegues. Lo haré. Se acurrucó contra él, respirando el aroma familiar de su colonia. Cuídate. El vuelo transcurrió sin incidentes. La primera ciudad del viaje era Berlín. La cola del control de pasaportes avanzaba lentamente. Camila se dio cuenta de que uno de los agentes miraba con especial atención los documentos de los pasajeros. Por alguna razón, esto la puso aún más nerviosa. Por fin llegó su turno. El funcionario estudió su pasaporte durante un buen rato, comparando la foto con su cara. ¿Propósito del viaje? Un viaje de negocios. Soy periodista. Voy a cubrir la Semana de la Moda. Asintió y lo selló. Camila exhaló. Primera barrera superada. La inspección de equipajes era la siguiente. Dejó su maleta en la cinta y colocó a continuación la bolsa de Ricardo. En ese momento, se dio cuenta de que los dos agentes de seguridad se miraban. «¿Señora Valencia?» Uno de ellos se le acercó. «Acompáñenos, por favor». Su corazón cayó en picado. Probablemente se trate de un control rutinario, pensó mientras seguía a los agentes hasta una pequeña sala contigua a la zona de control. ¿Es esa su maleta?, le preguntó uno de los agentes. Señalando una bolsa azul de Ricardo. Sí, en realidad no. Me la dio mi supervisor. Tiene material de trabajo. Ábrala, por favor. Con manos temblorosas, Camila abrió la cremallera. Dentro había carpetas de documentos pulcramente dobladas, varias cajitas con el logotipo de su revista, al parecer los propios regalos para los socios. El agente se puso guantes y empezó a comprobar metódicamente el contenido de la bolsa. Cuando abrió una de las cajas, Camila sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Dentro, en lugar de recuerdos, había bolsas de polvo blanco pulcramente empaquetadas. «Señora Valencia, está detenida como sospechosa de contrabando de drogas». La voz del oficial llegó como desde muy lejos. «Tiene derecho a guardar silencio». Camila no oyó lo que dijo a continuación. Le zumbaban los oídos y se le nublaba la vista. Intentó decir algo, explicar lo de Ricardo, lo de la bolsa, lo de que no sabía nada, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La condujeron a otra sala donde una agente le hizo un cacheo. Luego le entregaron unos papeles que firmó sin leer, fotos de cara y de perfil, una llamada a un abogado de la embajada. Todo estaba como en una niebla, como en un sueño terrible del que no podía despertar. Solo un pensamiento latía en mi cabeza una y otra vez. Debo llamar a Eduardo. Él debe saberlo, debe ayudar, debe explicarle que había habido algún error. Cuando por fin pudo hacer la llamada, su teléfono no estaba disponible. La sala de interrogatorios era fría e incómoda. La investigadora, una mujer joven de rostro cansado, hacía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Quién le había entregado la bolsa? ¿Conocía el contenido? ¿Había hecho esto antes? «Soy periodista», repitió Camila por enésima vez. «¿Hay algún tipo de error? Llame a mi jefe, Ricardo Montoya, él se lo explicará todo». Pero Ricardo tampoco contestó al teléfono.
Su teléfono, como el de Eduardo, no estaba disponible. Unas horas más tarde, la trasladaron a otra habitación, una con barrotes en las ventanas. Camila se sentó en el duro banco, se abrazó a sí misma e intentó comprender lo que había ocurrido. Cómo una mañana normal, un viaje de negocios normal, se había convertido en una pesadilla. ¿Por qué no contestaba Eduardo? ¿Qué le pasaba a Ricardo? Al otro lado de la ventana empezaba a oscurecer. En algún lugar a lo lejos, los aviones despegaban y aterrizaban, llevando a los felices viajeros a sus destinos. Y ella, sentada aquí, en una fría habitación con barrotes, sentía que toda su vida se desmoronaba. La celda de detención preventiva de la policía de Berlín llenaba la tenue luz de las lámparas fluorescentes. Camila se sentó en una litera estrecha cubierta con un colchón gris e intentó ordenar sus pensamientos. Habían pasado 3 días desde su detención, pero seguía pareciéndole un mal sueño. La puerta de la celda se abrió, dejando entrar a un joven agente. Frau Valencia, el investigador Berger la está esperando. Thomas Berger se había ocupado de su caso desde el primer día. Era un hombre alto, de ojos grises y pelo canoso en las sienes. Hablaba perfectamente español y era siempre muy educado. El despacho del investigador estaba en la tercera planta. Olía a café y papel viejo, con carpetas de documentos apiladas sobre la mesa y la lluvia que lloviznaba tras la ventana, típica del otoño berlinés. «Siéntese, señora Valencia», dijo Berger señalando la silla frente a su mesa. «¿Cómo se encuentra?» «Aún no puedo creer que me esté pasando esto». Camila se rodeó con los brazos, intentando calmar los escalofríos. Hacía frío en el despacho. Berger suspiró y le acercó una taza de café caliente. «Cuéntame otra vez lo de la bolsa. ¿Quién te la dio exactamente?» «Ricardo Montoya, mi supervisor. Dijo que contenía documentos y regalos para los socios europeos de la revista». Camila repitió lo mismo por enésima vez. «Yo no sabía, ni siquiera lo abrí». «¿Ha intentado ponerse en contacto con el señor Montoya?» «Sí, muchas veces. Su teléfono no está disponible constantemente. También el de mi marido». Le tembló la voz al mencionar a Eduardo. Berger anotó algo en su cuaderno. «¿Y su marido sabía lo del viaje de negocios?» «Sí, por supuesto. Él incluso insistió en que fuera». Camila sintió de pronto un escalofrío al decirlo en voz alta. El investigador la miró atentamente. ¿Y eso no le pareció extraño? ¿El repentino viaje de negocios, la insistencia de su jefe, el apoyo de su marido? Camila guardó silencio. Todos estos días había estado ahuyentando de sí esos pensamientos, pero ahora le venían con renovado vigor. El extraño comportamiento de Ricardo, la insistencia inusitada de Eduardo, su teléfono ilocalizable. «Me he puesto en contacto con la policía de Bogotá». La voz de Berger interrumpió sus cavilaciones. «Su jefe, el señor Montoya, ha desaparecido. No está en casa ni en la redacción. Su marido tampoco ha ido a trabajar en los últimos días». Camila sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas. Se agarró a los reposabrazos de la silla, intentando mantener el equilibrio. «Es imposible», susurró. «Eduardo es policía. No podría...» «Por eso estamos considerando todas las pistas con mucho cuidado», dijo Berger en voz baja pero con firmeza. En la bolsa se encontraron 2 kilos de cocaína muy refinada. Se trata de un delito grave, señora Valencia. Se enfrenta a hasta 10 años de cárcel. Camila se cubrió la cara con las manos. 10 años. Toda una vida. Su carrera, sus planes, sus sueños. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Puedo llamar a la embajada?», preguntó tratando de recomponerse. «Por supuesto. Su cónsul está de camino», le pasó Berger el teléfono. La embajada dijo algo sobre un abogado, sobre la posibilidad de extradición, sobre circunstancias atenuantes. Camila escuchó sin entusiasmo, asintiendo mecánicamente en los lugares adecuados. Toda su atención se centraba en un pensamiento. Eduardo había desaparecido. «Frau Valencia».
Berger esperó a que terminara de hablar. Quiero ayudarla, pero para ello necesito una imagen completa de lo que está pasando. Piénselo bien. Quizá había algunas señales, indicios, rarezas en el comportamiento de su marido o de su jefe. Camila cerró los ojos. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaron por su mente. Los regresos tardíos de Eduardo, el olor del perfume de otra persona, el cambio de contraseña en su teléfono, el extraño nerviosismo de Ricardo, su rigidez inusual. Estaba ciega, susurró. Todo estaba delante de mí, pero no quería ver. Berger esperó en silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando una monótona melodía sobre el cristal. Hace 2 semanas, empezó Camila, luchando por encontrar las palabras, salí con unos amigos. Hablaban de maridos infieles, de señales de infidelidad. Todo coincidía. Los regresos tardíos, el secretismo con el teléfono, la actitud distante. Pero me convencí de que era una coincidencia. ¿Y su jefe? ¿Hace cuánto que cambió su comportamiento? Más o menos al mismo tiempo. Se puso nervioso, irritable. Y luego, este repentino viaje de negocios. Camila se calló, intentando contener las lágrimas que le salían. En el despacho reinaba un silencio pesado, solo roto por el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj de pared. Creo que no sabías lo de las drogas, dijo Berger al fin. Pero los hechos son los hechos. Tenías la bolsa, tus huellas y la ley. Lo entiendo, respondió Camila en voz baja. La embajada está trabajando en tu caso. Tal vez sea posible conseguir la extradición a Colombia, pero por ahora extendió las manos. Camila asintió. Se sentía desolada. Todas las emociones, sorpresa, miedo, desesperación, parecían apagarse, dejando tras de sí solo un dolor sordo y cansancio. Aquella noche, tumbada en la dura litera de su celda, intentó imaginar dónde estaba Eduardo ahora. ¿Qué estaría haciendo? ¿En qué estaría pensando? ¿Se acordaría de ella? ¿O quizás estaba ahora con la mujer cuyo perfume ella olía en su camisa? ¿Están planeando algo más o su plan ya se ha ejecutado por completo? A través de la pequeña ventana bajo el techo se veía un trozo del oscuro cielo de Berlín. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, estaba su antigua vida, un acogedor piso en Chapinero, un trabajo que le encantaba, amigos, planes para el futuro. Ahora todo parecía un sueño lejano, del que solo quedaba el amargo sabor de la traición. La sala del Tribunal de Berlín era como cientos de otras. Austeros paneles de madera en las paredes, una enorme tribuna del juez, filas de bancos para el público. Pero para Camila, de pie frente al juez, acompañada por 2 guardias, aquel lugar era un punto de no retorno. La sesión había durado ya 4 horas. El fiscal expuso metódicamente el caso, presentó pruebas, mostró fotografías de las drogas encontradas. El abogado de la embajada, un hombre mayor llamado Gustavo López, intentó construir una defensa sobre la falta de pruebas directas de intención, pero su voz sonaba insegura. La acusada Camila Valencia Rojas, la voz del juez, resonó en la sala. ¿Desea decir algo en su defensa? Camila se levantó lentamente. Había perdido mucho peso en los 2 meses de prisión preventiva. El uniforme de la cárcel le colgaba como una percha. Las ojeras delataban las noches en vela. Señoría, le temblaba la voz. Realmente no sabía el contenido de la bolsa. Soy periodista. Me encantaba mi trabajo. No tenía ninguna razón para... Vaciló al ver las miradas escépticas de los miembros del jurado. ¿Cómo explicarles lo que ni ella misma comprendía? ¿Cómo transmitir el dolor y la desesperación que sentía cada vez que intentaba llamar a su marido? El investigador Berger estaba presente en la sala. Sentado en primera fila, de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. A su lado estaba la representante de la embajada, una mujer severa vestida con un traje oscuro.
María Elena y Sofía habían volado desde Bogotá en cuanto se enteraron del incidente por conocidos comunes. Se sentaron en la última fila, fuertemente cogidas de la mano. Eduardo no estaba. Tampoco Ricardo. El juez levantó la sesión para dictar sentencia. Camila fue conducida a una pequeña sala de espera. Olía a polvo y papel viejo. La única ventana daba al patio del tribunal. ¿Cree que hay alguna posibilidad?, preguntó al abogado. Gustavo López se frotó el puente de la nariz con cansancio. He hecho todo lo que he podido. Tenemos circunstancias atenuantes, ausencia de antecedentes penales, buenas referencias de carácter, cooperación con la investigación. Pero el mero hecho de transportar drogas... No terminó, pero Camila lo entendió. Alemania era estricta al respecto. Una hora más tarde volvió a la sala. El juez leyó largamente el veredicto, enumerando metódicamente todas las circunstancias del caso. Camila permanecía de pie con los dedos agarrados a la barrera de madera. Frases sueltas le llegaban como entre algodones. Teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales, teniendo en cuenta el grado de cooperación con la investigación, 3 años de prisión en un establecimiento penitenciario de régimen general. 3 años. No tenía sentido. María Elena sollozaba en voz baja en algún lugar detrás de ella. Sofía susurraba algo con fervor al representante de la embajada. Berger tomaba las últimas notas en su cuaderno. Tras conocerse el veredicto, le permitieron una breve visita con sus amigos. En la sala de reuniones había una larga mesa dividida por un tabique de plástico. Hemos estado intentando encontrar a Eduardo, dijo Sofía rápidamente, como si temiera no llegar a tiempo. Ha desaparecido, su piso está vacío, en su trabajo le han despedido por absentismo. ¿Y Ricardo? Camila ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. También ha desaparecido. Hay un nuevo redactor jefe en la redacción. Todos fingen que no pasó nada. María Elena extendió la mano, tocó el vaso. Te visitaremos, te lo prometo. Camila asintió, intentando contener las lágrimas. El guardia anunció que la hora de visita había terminado. La cárcel de mujeres estaba en los suburbios de Berlín, un edificio gris detrás de una alta valla de alambre de espino. Camila recuerda cada minuto de su primer día allí. Los interminables pasillos, el ruido metálico de las puertas, los rostros indiferentes de los guardias, las miradas curiosas de las otras presas. Su celda era para 2 personas. Su vecina era una anciana alemana llamada Greta, condenada por fraude financiero. Solo hablaba alemán, pero la primera noche compartió una manta extra con Camila porque las noches en la celda eran frías. El día en la cárcel empezaba a las 6 de la mañana con un timbre estridente. Despertarse, registrarse, desayunar en el comedor común. Después, trabajo en la lavandería de la prisión. Monótono, agotador, pero le ayudaba a no pensar. Camila aprendió a encontrar consuelo en esta rutina, en un horario diario claro, en actividades físicas sencillas. Por las noches escribía cartas, a Eduardo, a Ricardo, sin esperar siquiera que llegaran a sus destinatarios. Escribía a sus padres en Medellín, aunque sabía que nunca la habían perdonado por haberse casado con Eduardo en contra de su voluntad. Escribió a la redacción, tratando de explicarse, de justificarse, de entender lo que había pasado. Las cartas volvían sin abrir. Berger la visitó varias veces. Le informó de los avances de la investigación, pero fue en vano. Eduardo y Ricardo parecían haber desaparecido. Ningún rastro, ninguna pista. Solo un transeúnte había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Eduardo subir a un coche con una mujer en las afueras de Bogotá el día de su detención. Camila contaba los días con muescas en la pared, como en las viejas películas de la cárcel. A veces sentía que nada de esto le estaba pasando a ella. Una periodista de éxito, una esposa cariñosa con tantos planes de futuro.
En esos momentos miraba fijamente su reflejo en el espejo empañado del lavabo, intentando reconocerse en la mujer demacrada de mirada descolorida. María Elena y Sofía venían una vez al mes, siempre que sus finanzas y sus horarios de trabajo se lo permitían. Traían cartas de colegas, me contaban noticias de Bogotá, trataban de apoyarme, pero ni siquiera su presencia podía llenar el vacío que se había formado en el alma de Camila tras la traición de su marido. En la biblioteca de la cárcel encontró un destartalado libro de alemán. Se convirtió en su salvación. Cada noche aprendía nuevas palabras, hacía frases, intentaba hablar con Greta, cualquier cosa para no pensar en el pasado, para no imaginarse a Eduardo viviendo con aquella mujer, para no recordar su cara aquella última mañana en el aeropuerto. Una noche Camila soñó con su casa de Bogotá. Entraba en el piso, todo estaba igual que antes. Los cuadros en las paredes, su plaid favorito en el sofá, el olor a café de la cocina. Y entonces vio a Eduardo, que le sonreía con la misma sonrisa con la que la saludaba todas las noches. Se despertó llorando y se quedó sentada en la litera durante largo rato, mirando fijamente a la oscuridad, intentando comprender cómo el hombre al que amaba más que a la vida podía haber destruido su destino con tanta sangre fría. El tiempo fluía de forma extraña en la cárcel, de dolorosamente lento a espantosamente rápido. Camila aprendió a vivir día a día sin mirar al futuro. Ya no intentaba comprender los motivos de Eduardo y Ricardo, ya no tramaba venganzas, ya no soñaba con volver a su antigua vida. Solo le quedaba su presente, gris y monótono como las paredes de su celda. Pasaron 3 años como un interminable día gris. Camila se quedó a las puertas de la cárcel con una pequeña bolsa que contenía todas sus pertenencias. Algunos libros, fotografías de sus amigos, un cuaderno alemán raído. El sol de la mañana berlinesa parecía inusualmente brillante después de la tenue luz de las lámparas de la prisión. Frau Valencia, una voz familiar la hizo volverse. Thomas Berger tenía casi el mismo aspecto que cuando se conocieron, solo que tenía más canas en las sienes. Había insistido en reunirse personalmente con ella tras su puesta en libertad y acompañarla al aeropuerto. No tenías por qué venir. Camila intentó sonreír, pero sus labios no obedecieron. Tenía que asegurarme de que estabas bien. Le quitó la bolsa y abrió la puerta del coche patrulla. En el trayecto al aeropuerto apenas hablaron. Camila miraba por la ventanilla, observando cómo había cambiado la ciudad con los años. Edificios nuevos, señales diferentes, caras desconocidas de los transeúntes. Todo le resultaba tan extraño como el día de su llegada, pero ya no le asustaba. Había aprendido a vivir con la sensación de extrañeza. ¿Ya sabes qué vas a hacer en casa?, preguntó Berger al llegar al aeropuerto. Camila negó con la cabeza. En 3 años nunca se había permitido pensar en el futuro. María Elena le había ofrecido en su última carta quedarse con ella hasta que las cosas se calmaran, pero la idea de regresar a Bogotá solo le causaba un dolor sordo. El edificio del aeropuerto estaba abarrotado. Camila sintió que se le aceleraba el pulso. La última vez que había estado aquí, la habían esposado y rodeado de policías. Berger, como si percibiera su estado, le tocó suavemente el hombro. Todo va a salir bien. Es solo un aeropuerto. La facturación del vuelo fue rápida. Aún les quedaba 1 hora para embarcar, y Berger sugirió un café. La pequeña cafetería olía a bollería fresca y canela. Camila sostuvo la taza caliente con ambas manos, disfrutando de la simple sensación de calor. Permanecieron sentados en silencio unos minutos más, hasta que anunciaron el embarque de su vuelo. Gracias, Camila extendió la mano. Por todo. Cuídese, Frau Valencia. Berger le estrechó la mano con firmeza. Y recuerda, ahora eres libre. Eso es lo único que importa. En el avión, Camila ocupó un asiento de ventanilla. Antes le encantaba mirar las nubes, imaginando que volaba hacia nuevas aventuras. Ahora solo había niebla gris fuera de la ventanilla.
Las 8 horas de vuelo se convirtieron en un borrón. Camila se sumía en un sueño intranquilo o se despertaba al menor ruido. La azafata le ofreció agua y comida varias veces, pero la sola idea de comer le producía náuseas. Bogotá la recibió con el familiar calor húmedo. Camila estaba en la cola del control de pasaportes, sintiendo el sudor correr por su espalda. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Las inscripciones en español, el murmullo de las voces a su alrededor, incluso el olor a café local de la cafetería más cercana. Nadie la recibió en la sala de llegadas. No había comunicado a sus amigos la fecha exacta de su regreso. Camila cogió un taxi y dio la dirección de su piso y el de Eduardo. No sabía por qué iba allí. Quizá solo quería asegurarse de que su vida pasada quedaba realmente en el pasado. El barrio de Chapinero no había cambiado mucho. Las mismas calles estrechas, las mismas mansiones antiguas mezcladas con modernos rascacielos, los mismos vendedores ambulantes en las esquinas. Camila miró los lugares familiares y solo sintió cansancio. El taxi paró delante de su casa. Camila pagó y durante unos minutos se quedó de pie en la acera, mirando las familiares ventanas del sexto piso. En una de ellas había una luz encendida. Cogió el ascensor, que seguía haciendo el mismo chirrido característico de la quinta planta. Se detuvo ante la puerta de su piso, extendió la mano para llamar al timbre y se quedó paralizada. Detrás de la puerta se oían voces, risas de mujeres, música. Camila se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Por supuesto, sabía que aquí no encontraría su antiguo hogar, pero una cosa era saberlo y otra muy distinta oír a otra mujer viviendo en tu piso, riendo, tocando música, tal vez preparando la cena en la misma cocina donde tú habías cocinado una vez. Las lágrimas acudieron a su garganta de forma repentina e incontrolable. Camila corrió hacia el ascensor, rezando para que no se abriera la puerta del piso, para que nadie la viera aquí, confusa, destrozada, con su bolsa de viaje en las manos. Corrió calle abajo, sin ver la carretera, chocando con los transeúntes. Solo se detuvo cuando ya no le quedaban fuerzas y se desplomó en un banco de un pequeño parque. La ciudad bullía al atardecer. La gente volvía a casa del trabajo, los jóvenes se reunían en los cafés, las madres llevaban a sus hijos al colegio, y ella estaba aquí sentada, sin casa, sin trabajo, sin futuro. Durante 3 años había aguantado, sin permitirse pensar en lo ocurrido, concentrándose en la rutina diaria de la vida en prisión. Ahora, todos los sentimientos que había tenido tanto cuidado en reprimir se agolpaban de golpe. El teléfono de su bolsillo vibró, un viejo modelo comprado en el aeropuerto. Un mensaje de María Elena apareció en la pantalla. ¿Ya estás en casa? Llámame en cuanto puedas. En casa. Qué amarga ironía. Su casa está ahora ocupada por otra mujer, riendo entre sus paredes, durmiendo en su cama, viviendo su vida, y ella, sentada en un banco en el crepúsculo, no sabe a dónde ir. El pequeño piso de María Elena en las afueras de Bogotá se ha convertido en el refugio temporal de Camila. Su amiga había insistido en que pasara la noche en su casa, y luego esa noche se había convertido tranquilamente en varios días. Camila dormía en el sofá cama del salón, despertándose cada vez que oía el menor ruido, una costumbre que le quedaba de la cárcel. Aquella mañana se sentaron en la pequeña cocina, en la que apenas cabían una mesa redonda y 2 sillas. Sofía había llegado pronto, trayendo bollería recién hecha de la panadería de la esquina. El aroma del café se mezclaba con el de los bollos calientes, dando la ilusión de normalidad, como si se tratara de un desayuno de amigas más, como en los viejos tiempos. «Deberías saberlo», dijo Sofía en voz baja, haciendo girar la taza de café frío entre sus manos. «No quisimos decírtelo enseguida, pensamos que necesitabas tiempo». María Elena puso su mano sobre el hombro de Camila. «Una semana después de tu arresto, Eduardo empezó a vivir con otra mujer. Se llama Isabela Mendoza,
Trabaja en un bufete de abogados. Camila sintió que se le saltaban las lágrimas. Ella conocía el nombre. Isabela a veces venía a la estación donde Eduardo trabajaba, manejando algunos casos. No se escondían, continuó Sofía. Aparecían juntos en restaurantes, en fiestas. Era como si nunca hubieras existido. ¿Y tu piso? María Elena titubeó. Se lo cedió un mes después de que te detuvieran. Todo estaba preparado de antemano, el papeleo, los poderes. Camila se levantó en silencio y caminó hacia la ventana. Bogotá se despertaba por la mañana. La gente se apresuraba a trabajar, los coches tocaban el claxon, los vendedores gritaban en el mercado de enfrente. Un día normal para todos menos para ella. Pensé en ello todos los días en la cárcel, dijo finalmente. Intentaba averiguar cuándo se torció todo, cuándo empezó a planear esto. Sofía y María Elena se miraron. ¿Hay algo más? Sofía se levantó y se acercó a Camila. Encontramos a Ricardo. Camila se dio vuelta bruscamente. ¿Qué? Vive en un pueblito de la costa. Lo descubrimos por casualidad a través de conocidos comunes. Sofía habló rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Quiere conocerte. Dice que te debe una explicación. 2 horas más tarde ya estaban conduciendo por la autopista de la costa. María Elena conducía. Sofía se sentó junto al mapa y Camila se acomodó en el asiento trasero, mirando el paisaje que pasaba a toda velocidad. El mar aparecía y desaparecía por las esquinas. Sus aguas oscuras parecían casi negras bajo el cielo nublado. Ricardo vivía en una casita a las afueras del pueblo pesquero. Cuando llegaron, estaba sentado en el porche, en una vieja silla de mimbre, envejecido, demacrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Era difícil reconocerle como aquel hombre roto. Al ver a Camila, se levantó lentamente. Entra, voy a hacer café. El pequeño salón olía a humedad y sal marina. En las paredes había fotografías descoloridas. Entre ellas Camila se fijó en una instantánea de la redacción de estilo de hacía 5 años. Estaba allí, sonriente, con su vestido azul favorito, junto a Ricardo y otros compañeros. Tengo que contártelo todo. Ricardo dejó las tazas de café sobre la mesa. Sus manos temblaban visiblemente. No podía seguir viviendo con ello. La historia que contó fue como un mal sueño. Eduardo había empezado a salir con Isabela 6 meses antes de la detención de Camila. Lo habían planeado todo cuidadosamente. Cómo deshacerse de su mujer, cómo tomar posesión de sus bienes, cómo empezar una nueva vida. Vino a mi despacho, se quebró la voz de Ricardo. Dijo que tenía pruebas de mis antiguos vínculos con narcotraficantes. Me amenazó con la cárcel si no le ayudaba. Se suponía que debía enviarte a este viaje de negocios, entregarte la bolsa. Y aceptaste. Camila lo dijo sin tono de interrogación. Soy un cobarde. Ricardo bajó la cabeza. Me dijo que te deportarían rápido, que te darían libertad condicional en Colombia. Yo no sabía, no pensé. 3 años. Camila se levantó. Su voz sonaba con rabia contenida. 3 años de mi vida, y saliste corriendo. Lo escribí todo. Ricardo sacó un sobre del cajón de su escritorio. Aquí está mi confesión, detalles, fechas, nombres. Estoy listo para declarar ante el tribunal. Camila cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque ya no puedo callar más. Cada día recuerdo cómo te traicioné. Eras la mejor periodista de la redacción, confiaste en mí y yo... Cállate, le cortó Camila bruscamente. Cállate de una vez. Salió al porche y tomó una bocanada de aire húmedo. Sofía la siguió, pasándole un brazo por los hombros. Podemos demandar. Tenemos su confesión. ¿Por qué? Camila sonrió amargamente. No me devolverá 3 años de mi vida. No me devolverá la confianza en la gente. No me devolverá. No terminó.
Pero Sofía lo entendió. No me devolvería la fe en el amor, en la justicia, en que la vida podía ser igual. Regresaron en silencio. El sobre con la confesión de Ricardo yacía en el regazo de Camila, pesado como una piedra. Contenía la verdad que había estado buscando durante 3 años, las respuestas a todas las preguntas que la habían atormentado durante las noches en vela en la celda de la prisión. Pero no fue más fácil. Ahora sabía que su traición no había sido un accidente, una coincidencia o el error de otra persona. Había sido un plan cuidadosamente orquestado en el que todos habían participado: su marido, su jefe, incluso los testigos ocasionales. Regresaron a Bogotá a altas horas de la noche. La ciudad brillaba con miles de luces, viva, indiferente a su dolor. Camila miró las calles familiares y se dio cuenta de que ya no se sentía en casa. Su hogar, su vida, su confianza, todo se lo habían robado las personas en las que más confiaba. El aire nocturno de Bogotá estaba cargado de un frío húmedo. Camila estaba frente a una casa conocida del barrio Rosales, cuya dirección le había dado Sofía. Allí vivían Eduardo e Isabel, una lujosa mansión con un cuidado jardín, nada que ver con su antiguo piso en Chapinero. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana. Camila había pasado la tarde sentada en el coche frente a la casa, viendo cómo se apagaban las luces de las ventanas. La confesión de Ricardo quemó el bolso donde ella guardaba el sobre. Cada palabra de su historia le daba vueltas en la cabeza, formando un cuadro monstruoso de traición. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Típico de la seguridad en sí mismo de Eduardo, siempre había supuesto que en un buen barrio con seguridad uno no tenía que preocuparse por las cerraduras. Camila subió las escaleras en silencio, con los pasos amortiguados por la gruesa alfombra. La casa respiraba prosperidad, cuadros caros en las paredes, muebles de diseño, flores frescas en jarrones. El dormitorio estaba en la primera planta. Camila abrió la puerta despacio, y la luz de la luna que entraba por la amplia ventana iluminó a la pareja dormida. Eduardo no había cambiado mucho con los años. Las mismas facciones rectas, el gris claro en las sienes. A su lado dormía una hermosa mujer de largo cabello oscuro, Isabela Mendoza, la amante convertida en esposa. Eduardo. La voz de Camila sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la noche. Abrió los ojos al instante, un hábito profesional de un policía. Durante unos segundos se quedó mirándola como si viera un fantasma. Isabela se despertó a continuación, chillando asustada. «¿Cómo estás aquí?», Eduardo empezó, pero Camila le interrumpió. «3 años», habló en voz baja, pero cada palabra golpeó como una bofetada. «3 años de mi vida que me robaste. ¿Y para qué? Por esta casa, para ella». Isabela trató de subir más la manta con los ojos desorbitados por el miedo. Eduardo se sentó lentamente en la cama. «No deberías haber vuelto tan pronto». «No debería haber vuelto, ¿eh?». Camila sacó un sobre de su bolso. «Ricardo me contó todo. Cómo lo amenazaste, cómo planeaste mi detención, cómo preparaste los papeles para el piso». «Ese cobarde», Eduardo apretó los dientes. «Siempre supe que se quebraría». Su tranquilidad, esa confianza despreocupada de un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, hizo que Camila sintiera de pronto tal oleada de rabia que sus ojos se oscurecieron por un momento. «Te amaba», le temblaba la voz. «Te creí hasta la última palabra. Y todo este tiempo has estado... ¿Y qué querías?». Él también alzó la voz de repente. «¿Ser la segunda para siempre después de tu trabajo? ¿Esperar en casa mientras entrevistabas a la siguiente celebridad? Isabela me entiende, ella...». «Cállate», Camila casi gritaba. «Podrías haberte divorciado, podrías haberte ido. ¿Por qué tuviste que arruinarme la vida?». «Porque así era más fácil». Se levantó de la cama, con los ojos brillando en la oscuridad. «Sin divorcio, sin división de bienes, tú desapareces de mi vida y yo me quedo con todo.
Isabela sollozaba en silencio en un rincón de la cama. Camila desvió la mirada hacia ella. ¿Y lo sabías? ¿Sabías lo que estaba planeando? Déjala fuera de esto. Eduardo se adelantó. Fue mi decisión. ¿Decisión? Camila rió amargamente. ¿Me arruinaste la vida y llamas a eso una decisión? Sobreviviste, se encogió de hombros. Volviste. Ahora puedes empezar de nuevo. En ese momento, algo dentro de Camila se rompió por completo. Su indiferencia, esa crueldad despreocupada del hombre al que una vez había amado, había sido la gota que colmó el vaso. Puedo ir a la policía, levantó el sobre. Tengo la confesión de Ricardo, tengo pruebas. ¿Y qué vas a probar? Eduardo sonrió. Que un antiguo superior, bajo coacción, calumnió a un respetado agente de policía. ¿Que una esposa agraviada busca venganza? Vamos, Camila, eres una mujer inteligente. Eres un monstruo, susurró ella. ¿Cómo no pude ver esto antes? Porque viste lo que querías ver. Volvió a sentarse en la cama. Todos lo vemos. Ahora vete. Empieza una nueva vida. Olvídate de mí. Camila se levantó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Durante 3 años había imaginado este encuentro, pensado en las palabras que le diría, y ahora estaba aquí, en casa de un desconocido, delante de un desconocido, y no encontraba las palabras. Te odio, dijo finalmente. Te odio tanto que me duele físicamente. Ya pasará, le dijo como a un niño pequeño. Todo pasa. Camila dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor? Ni la cárcel, ni la traición, ni perder todo lo que tenía. Es que una vez te amé, creí en ti, confié en ti. Salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche le golpeó la cara, trayéndole el aroma del jazmín del jardín. En algún lugar a lo lejos sonaba el claxon de un coche, ladraban los perros, una enorme ciudad vivía su vida normal. Camila caminaba por las calles desiertas, sin importarle lo que hacía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Tiró el sobre con la confesión de Ricardo a la primera papelera. Eduardo tenía razón, no probaría nada, y ella ya no necesitaba demostrar nada. Amaneció en el pequeño parque donde antes le gustaba pasear los fines de semana. Los primeros rayos de sol teñían el cielo de rosa y, en algún lugar cercano, los pájaros se despertaban. Camila se sentó en el banco, sintiéndose extrañamente vacía. No entendía cómo seguir viviendo, no comprendía qué haría mañana, como si su alma, sus sueños y sus deseos permanecieran en aquel lejano aeropuerto de Berlín. Era como si el último encuentro con Eduardo se hubiera llevado todas las emociones que le quedaban, todo el dolor y todo el odio.